Buen día. Bueno, acá ando yo con algunas ideas de compartirles cositas que siento que pueden ser de ayuda, de servicio en este momento. Y bueno, estamos a las puertas de esta segunda temporada de eclipses. ¿Qué es esto de la temporada de eclipses? Un portal, un espacio temporal, vamos a decir así, un paréntesis en nuestras vidas donde muchas cosas empiezan a caer en su lugar, donde las cosas que parece que nunca terminan, terminan de repente, donde las cosas que parece que veo si puedo iniciar más adelante, de repente toca iniciarlas, donde personas que han cumplido su ciclo en nuestras vidas, su función como almas en nuestras vidas, con nuestros pactos, que supuestamente dicen por ahí que tenemos previamente a venir acá, también cumplen su ciclo y salen de nuestras vidas y nuevas personas llegan a nuestras vidas. Bueno, es un momento lindo, es un momento, creo yo, para aprovechar en el sentido de generar la disponibilidad para poder realmente transitar este ciclo, este momento, este paréntesis temporal, espacio temporal diría yo, con todo el corazón, con toda la presencia posible, y por eso, previo a los eclipses, siempre se dice que hay que ayudar a nuestro cuerpo, que va a estar expuesto a cambios de lo que son los luminarios de la luna y el sol, que son eclipsados. Tenemos un primer eclipse que es total, entonces es lunar, la luna se eclipsa completamente, el otro es parcial de sol, por lo tanto el sol se eclipsa parcialmente, va a haber una cuestión más gradual. Y esto nos afecta biológicamente porque nuestro cuerpo, nuestra biología, como la de todos los seres vivos, las plantas, los animales, responden a estos luminarios, a estos ciclos, ¿no? Que se repiten día tras día, energía Virgo. Cotidianamente tenemos horas de luz, horas de descanso, tenemos ciclos también, ¿no? Entre los eclipses, entre los equinoccios, los solsticios, donde cambia la cantidad de horas de luz y de oscuridad. Bueno, en general estamos todos un poco contenidos por este ciclo de luz y oscuridad que nos ayuda a habitar estos cuerpos, estas realidades, estas condiciones concretas, de una manera que, bueno, nos ayuda, nos va llevando, ¿no? Cuando vienen los eclipses son dos momentos, todos los años tenemos eclipses, dos temporadas por año, cada eje, o sea, las energías que vamos a trabajar o actualizar más bien, porque no es que hay que trabajar nada, sino más bien que sucede, porque toca, porque es el momento, es como si la vida nos dijera, bueno, ya estamos con esto, ¿no? Ya le dimos mucho tiempo a esto, toca cerrar por acá, abrir por acá, pasar a lo que sigue. Bueno, cada 18 meses, los nodos lunares, que son estos dos puntos matemáticos de lo que tiene que ver con la luna y el sol, de las trayectorias de la luna y el sol, que marcan qué vamos a trabajar, qué eje de signos, de energías vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces ahora, todo este año y hasta mitad del año que viene, porque son 18 meses, un año y medio, estamos trabajando el eje Virgo-Piscis. Virgo, energía de tierra, Virgo, energía de orden, de servicio, de humildad, de eficiencia, eficacia, de método, de practicidad, simplicidad, de menos es más, de cuerpo, salud física. Y, este, y Piscis, que es la energía del espíritu, del alma, del ser, de la esencia, de lo abstracto, de los sueños, de los ideales, de nuestro mundo onírico. Bueno, esos son los dos ejes, perdón, son los dos signos, el eje Virgo-Piscis, que estamos transitando, que estamos actualizando. Y también hay que prestar atención a dónde están estos puntos matemáticos, porque uno es el nodo norte y el nodo norte y el otro es el nodo sur. El nodo sur nos indica que ahí a donde está el nodo sur, no es lo mismo si el nodo sur estuviera en Virgo que si estuviera en Piscis, sigue siendo el mismo eje, pero dónde está el sur y el norte nos marca qué necesitamos aflojar, un poco resetear, soltar y dejar ir para conectarnos con esa energía de otra manera, y a dónde necesitamos movernos, abrirnos, a la incomodidad de esa energía que la teníamos un poco más lejos y que necesitamos reconectar con ello, ¿ok? De una manera diferente, nueva. Por eso es el nodo norte es de la evolución y el nodo sur es de lo pasado, de lo aprendido, de todo lo que hemos sobredimensionado y necesitamos un poco desprendernos de eso, ¿ok? Yo digo que el nodo sur es como un traje de buzo que nos olvidamos que es el traje y creemos que es nuestra piel. Entonces,
toca sacarnos ese traje de buzo y volver a conectar de manera más nueva con esa energía Virgo. Entonces estamos soltando, para generalizar, pero no es que soltamos y dejo Virgo y me voy a Piscis, no. Es una manera de explicarlo pedagógicamente, pero es que en realidad estamos reseteando, cambiando la forma en la que nos habíamos habituado a usar la energía Virgo, que tiene que ver con los hábitos, que tiene que ver con dónde, cómo me habito, cómo uso, cómo gestiono mi energía, mi tiempo en el día a día, cómo construyo mi realidad en el paso a paso, en el día a día, hora a hora, minuto a minuto. ¿A qué le doy mi atención? ¿En qué me enfoco? ¿Qué es importante, prioritario para mí, más allá de lo accesorio? ¿A qué actividades le doy mi tiempo? ¿En qué trabajo? ¿Qué como? ¿Cómo duermo? ¿Cuánto me hidrato? ¿Cómo descanso? ¿Cómo me baño? ¿Cómo están mis espacios? ¿Cómo, no? ¿Qué cosas habitan conmigo mis espacios cotidianos? ¿Quiénes habitan conmigo mis espacios cotidianos? ¿En dónde estoy dando servicio? Y el nodo norte en Piscis, que tiene que ver con, bueno, necesito volver a conectar, volver a mirar, volver a, este, no es enfocarme la palabra, sino volver a girar hacia la energía Piscis que es mi alma, mi ser, mis sueños, mis ideales. Casi como si la vida nos estuviera diciendo, bueno, nos hemos mimetizado demasiado con la etiqueta, con el algoritmo, con la especificidad a tu forma de ver el mundo, la vida y las cosas, a tu forma de habituarte, ¿no? Esto que se ve mucho en las redes sociales de que estamos muy polarizados o que las redes polarizan más aún nuestra forma de ver y de vivir la vida y hace que nos conectemos cada vez más con personas que piensan igual que nosotros, entonces nos cuesta más el que piensa distinto o que viven como nosotros y nos cuesta más el que vive distinto y así. Bueno, eso es estar como sobre una sobreespecificidad, una sobreespecialización en el ser, en el ser, más bien, digamos, en el personaje, en el individuo, en la tierra, en lo terrícola, en el mundo concreto, ¿no? Del trabajo, de producir, de hacer, ¿no? Los logros, ¿no? De mostrar la productividad, la eficiencia, la eficacia. Bueno, muy también en las redes se ve mucho eso. Y nos falta volver es como si nos hubiéramos dejado, nos hubiéramos olvidado un poco de realmente quién está acá adentro, qué es esa energía que me mueve en el día a día, qué hace que para mí sea importante esto y no lo otro, qué me dice mi ser más profundo, mi esencia, a dónde está mi esencia vibrando, está o está bastante apagada o la dejé olvidada o no la escucho y entré en una especie de caballo de reparto, diríamos en mi pueblo, donde solo entré en una especie de piloto automático y me olvidé de quién soy realmente a nivel esencial, más allá de Gaby García Lizalde, por darles un ejemplo, ¿ok? Entonces, todo este año y medio nos está presentando situaciones, vínculos, experiencias e información para que nos demos cuenta cómo nos hemos sobreespecificado, especializado, cómo nos hemos dormido en el piloto automático de la cotidianidad y nos hemos olvidado del ser, de algún sentido más esencial que tiene esta rutina, este día a día, este trabajo, esta forma de habitarme, ¿ok? De habitar este cuerpo. Como si nos hubiéramos olvidado de quién está insuflando esa energía que mueve el cuerpo, ¿no? ¿Quién está habitando este cuerpo? Que es mi ser, mi espíritu, mi alma, como ustedes lo quieran llamar. Así que estamos un poco en esas movidas. Y yo vengo a hacerles este video porque, no sé, hay algo que me está, quizás sea mi parte Piscis, que me dice todos los días, conectate, preguntá, aportá, ¿no? Hay algo pero no desde un lugar productivo ni nada por el estilo, sino como una cosa de servicio. Tengo como una especie de llamado interno de servicio a a ponerme acá delante de la cámara a grabar esto. Yo suelo escuchar mucho mis intuiciones, aunque a veces, de hecho, creo que eso es algo que tengo a favor, es que a veces no le cuestiono tanto la lógica y por eso hago lo que hago y lo hago con el arrojo que lo hago, porque si yo me pusiera muy energía Virgo no haría nada, ¿no? A veces Virgo es parálisis por análisis, analizo todo tanto, espero las condiciones perfectas al momento perfecto y eso nunca llega, porque la vida no es perfecta o es perfecta en su propia forma de serlo y no en la forma en la que los humanos a veces entendemos la perfección.
y a veces esperando esas condiciones perfectas, ese momento perfecto, estar a la altura de las circunstancias, no termino haciendo nada. Y la vida se vive haciendo también, ¿no? Moviendo el cuerpo, accionando para aprender. Si yo no acciono, no me equivoco, no puedo aprender. Si yo no acciono, no logro y me doy cuenta que sí que era por ahí. O sea, ¿cómo hago? Moviéndome, haciendo, ¿ok? Virgo es una energía que está regida por Mercurio, que es el planeta que rige todo lo que es el plano de lo mental, lo comunicacional, la organización, la planificación en el sentido Virgo, porque rige Géminis, ¿no? Que es un poco cómo pienso y cómo me comunico, y también rige Virgo, que es cómo eso lo uso para planificar, organizar mi vida, volver algo cada vez más eficiente en la repetición de una acción, lo vuelvo un hábito, habito esa acción constantemente o cotidianamente, habito una actividad, habito un espacio y entonces me voy especializando en ese hábitat. Y de esto también quiero hablar. Lo que yo les quiero compartir en este video y por el cual vine es un poco una idea general de este final de año, porque al final de cuentas, esta segunda temporada de eclipses, ya tuvimos la primera en marzo, y ahora tenemos una segunda que creo que es el corazón de estas temporadas en el eje Virgo-Piscis, y vamos a tener una más a principios del año que viene. Pero hay algo particular post temporada de eclipses, que es que muchos planetas que se movieron a energías nuevas y que ahora estamos habitando energías nuevas, por ejemplo, Neptuno entró en Aries, Saturno entró en Aries, Júpiter entró en Cáncer, Urano entró en Géminis, Plutón ya desde finales del año pasado estaba en Acuario. Y entonces Plutón es el único que ya se devolvió a Capricornio y volvió a entrar en Acuario y ya está definitivo en Acuario. Los otros se devuelven a las energías anteriores. Este año siempre, en todos los videos les dije, es un año de transición, es un año de prueba y error, es un año para ver, ¿no? Por dónde sí, por dónde no, para moverme, para intentar, para probar. ¿Por qué? Porque es un año de prueba en el sentido de que los planetas nos muestran, y son todos planetas colectivos además, y hablan de, bueno, la forma en la que estamos estructurados a nivel social, a nivel humanitario, a nivel planeta, se muestra mucho con los movimientos de Plutón, de Urano, de Neptuno, también Júpiter, también Saturno a nivel más social. Y bueno, estos personajes, entre comillas, estos planetas, están reflejando que acá en la Tierra estamos en un año de probar un poco lo nuevo y de volvernos a terminar de integrar lo que estuvimos trabajando los últimos 15, 7 años y 3 años, ¿ok? Los últimos 15 años con Neptuno si no digo mal, creo que son 15 años que estuvo Neptuno en Piscis. Los últimos 3 años Saturno estuvo en Piscis y los últimos 7 años Urano estuvo en Tauro. Todos estos tres, sobre todo, Neptuno, Saturno y Urano, se adelantaron, ¿ok? Saturno y Neptuno se adelantaron a Aries y ahora están retrogradando. Urano se adelantó a Géminis y ahora va a empezar a retrogradar. El día anterior al primer eclipse, el 6 de septiembre, el primer eclipse es el 7, el 6 de septiembre Urano empieza a retrogradar por Géminis, los 2 grados que había avanzado, y se va a devolver en noviembre a Tauro. Saturno y Neptuno ahora en septiembre se devuelven a Piscis, Neptuno creo que es, perdón, Saturno se devuelve a Piscis primero, Neptuno en octubre se devuelve a Piscis. Debo tener por ahí, no encuentro mi chuleta, como diría la canalizadora Elsa Farrús. Acá está, donde tengo mis anotaciones de fechas. Pero bueno, en conclusión, sí, dije bien. En conclusión, lo que les quiero transmitir con este video, y si llegaste a escucharme hasta acá, te podés decidir quedarte o no, es hacer un recorrido de dónde estamos ahora y hacia dónde vamos de acá a final de año. Mi intención, puede que no lo logre, pero mi intención es no ponerme tan astrológica. Sí voy a puntuar, bueno, estoy hablando de este aspecto astrológico, pero quiero que entiendan más que nada cómo nos vamos a sentir o a dónde nos está llevando este año, porque siento que estamos entrando en la última fase de este puente, por eso tengo este puente acá atrás, lo usé mucho este año, este fondo, porque estamos atravesando un puente a una nueva realidad, yendo a ese sol que tengo ahí atrás,
a una nueva realidad. Y también les voy a contar un ejemplo práctico que es mi propia vida, para que entiendan, y quizás muchas personas de Escorpio o de Tauro, porque son mis energías sol ascendente, puedan entender lo que estoy viviendo, lo puedan usar para su propio ejemplo. Quizás otras personas también lo puedan aplicar a su propia experiencia y compartirme cómo lo están viviendo ustedes, que es lo más interesante para mí, porque bueno, yo observo obviamente mi propia vida y voy dándome cuenta cómo eso está en un paralelismo con el cielo, sobre mi propio mapa interno, sobre mi carta natal, pero bueno, cada quien se va a dar cuenta también, ¿no? Si conoce su mapa, puede entender un poco mejor qué está pasando. ¿Por qué quiero hacer este video también? Porque siento que todo este año ha sido un cielo muy convulso, con muchos movimientos nuevos, con muchas energías y por lo tanto combinaciones nuevas de aspectos, de situaciones, de climas del momento. Y entonces puede ser abrumador para quien le interesa la astrología y la usa como una especie de meteorología de la vida, para entender un poco, bueno, qué es lo que me está proponiendo este año, cuál es el clima con el que voy a vivir la próxima semana, o qué clima trae agosto o julio, o etcétera. Y bueno, a mí me parece que bueno, me gustaría dejar este video para aquellos que por ahí se abruman mucho diciendo, uy, todas las semanas está pasando algo, y más a quienes nos apasiona la astrología, que nos gusta compartir, es una fiesta, ¿no? Tener tantos aspectos y climas nuevos sobre los cuales poder investigar y compartir. Pero bueno, al menos que tengan este video como para entender un poco qué va a pasar de acá a finales de año, no en el sentido concreto predictivo, sino un poco del clima con el que vamos a estar navegando, o un poco el para qué está pasando esto. En resumen, yo siento que fue un año que poco a poco, escaladamente, nos fue metiendo bien hacia el mitad de año, entramos en el nuevo clima, que se va a instalar a partir del año que viene, porque todos estos cambios grandes de Neptuno, Saturno, Urano, Plutón, avanzaron a la energía nueva. El que se mantiene es Plutón. Plutón ya está instalado y no se mueve de ahí, ¿ok? O sea, va a avanzar por todo Acuario. Pero después se fueron sumando, hicieron que realmente hubiera un cambio energético, porque fue, bueno, Neptuno, Saturno, Urano, Júpiter también, pero Júpiter se queda un año en cada signo. En cambio, estos otros tres, como Plutón, se quedan mucho tiempo. Plutón se va a quedar 20 años en Acuario, Neptuno se va a quedar 15, 14 años en Aries, Saturno se va a quedar 3 años en Aries, Urano se va a quedar 7 años en Géminis. Entonces, ¿de qué está hablando esto? Que estamos llevando a un puente a a un nuevo caldo de cultivo, a un nuevo clima que se va a instalar, ¿ok? Y eso es lo que creo que es más importante que entiendan, que este 2025 es un año puente entre una estructura energética que veníamos viviendo por mucho tiempo, Plutón en Capricornio, Neptuno en Piscis, Saturno en Piscis, Urano en Tauro, y una nueva estructura energética, o sea, mucho agua, tierra, y una nueva estructura energética que tiene muchísimo aire, fuego, ¿ok? ¿Por qué? Porque Urano en Tauro, Neptuno en Aries, perdón, Urano en Géminis, Saturno y Neptuno en Aries, Plutón en Acuario, dos energías de aire y una de fuego, ¿ok? Entonces son cuatro planetas importantes, Saturno, Plutón, Urano, Neptuno, que estuvieron en Tierra, Tauro, y agua, Piscis, y Tierra, Capricornio, y ahora aire, Géminis, Acuario, por Urano y Plutón, y Aries por Saturno y Neptuno. ¿Ok? Entonces, estamos pasando de dos combinaciones muy diferentes. Una cosa es la tierra y el agua, y otra cosa es el aire y el fuego. La tierra y el agua es lento, es algo que se va germinando, que se va desarmando, que es algo que es más sólido, más tangible. Y de acá, donde les estaba diciendo de este lado, y aire y fuego es muy veloz, es muy volátil, tiene mucha combustión, es mucho más explosivo, va a otra velocidad y es otra energía. Entonces, es muy importante que entendamos esa base. Si entendemos esa base, podemos ya tener una buena base para entender, ok, la forma en la que yo venía viviendo mi vida, más lenta, más contundente, era todo más pesado, más difícil de mover, era todo, ¿no? Una cosa más consolidada,
Por eso podemos estar todas y todos sintiéndonos que no tenemos piso, que no hay de dónde agarrarse, que todo es líquido, que todo se desarma, que todo parece que se forma y se pierde, que todo está como muy volátil, muy cambiante, ¿ok? Porque está primando el aire y el fuego. Pero para que esto no sea un espasmo, el cielo es muy inteligente, la vida es muy inteligente porque el cielo lo que hace es reflejar, no es que porque hay arriba, acá abajo, aunque es, como es arriba es abajo. No es porque arriba es abajo, es cómo es arriba es abajo, el dicho, ¿no? O la frase. Bueno, y es que lo que veo ahí es lo mismo que está pasando acá en otro lenguaje. Acá que está pasando lo podemos comprender mirando arriba, ¿ok? Porque hay un lenguaje, símbolos, cargas, representación que tienen los planetas y leyendo eso y entendiendo eso desde miles de años, podemos entender por eso que estamos habitando acá. Y estamos habitando un año donde nos metió en una nueva energía y ahora nos va a sacar de esa energía. Pero antes vienen los eclipses. Los eclipses son una bisagra súper importante, un punto de ebullición, un punto de saturación, un punto de disolución, porque vamos a tener un gran final en una zona que es el último signo del zodíaco, que habla de la última energía que desarrollamos en todo un ciclo. Arrancamos con Aries, con la iniciativa, con el instinto, la supervivencia, y llegamos a Piscis, la disolución de todo, la síntesis de todo, la integración, la rendición, la graduación, la trascendencia, ¿ok? Y es eso lo que vamos a vivir ahora. Estos eclipses nos traen el final de los tiempos, el final de una era. No estoy hablando nada apocalíptico, estoy hablando algo a nivel del ser humano, el eje Virgo-Piscis. Ser, Piscis, humano, Virgo, ¿ok? El ser humano está llegando a un final de su ciclo muy importante. El hecho de que Neptuno, que es un poco el alma del ser humano, el inconsciente colectivo, Neptuno rige Piscis, por eso cuando uno le sigue el hilo a Neptuno entiende que está pasando bien en las profundidades de la humanidad, de la conciencia humana. Neptuno, al avanzar a Aries, nos dice, ok, yo cerré todo un ciclo, volví a mi regencia Piscis y ahora voy a empezar un nuevo ciclo muy largo, porque vuelvo a arrancar por Aries y se queda 15 años más o menos en cada signo. Imagínense todo hasta que dé toda la vuelta, no vamos a estar acá, quienes estamos por ahora. Entonces, entender esto es súper importante para que comprendan que todos y todas en nuestras vidas hay un área, un eje, dos áreas, un eje de nuestra vida que tiene que ver mucho con quién soy yo como humano acá en la Tierra, que está llegando a un final. Y ese final no tiene por qué ser nada trágico, sino orgánico. ¿Ok? Virgo. Es un final orgánico, es un final de la vida, es un momento que es así, que todo tiene un principio y un final. Bueno, estamos en el momento donde hay un final porque hay un inicio también. Esto es como, como la carta del arcano El Mundo, el arcano 21, en el tarot de los 22 arcanos mayores, del 0 al 21, el 0 sería Aries, el punto 0 de Aries podría ser el grado 0 de Aries, y el 21 es el mundo, es Piscis, es la coronación de un proceso muy largo donde el alma pasó por diferentes momentos, diferentes arquetipos, diferentes momentos épicos en nuestra vida y estamos llegando a un cierre de ciclo, ¿ok? No se cierran 15 años de Neptuno en Piscis, se cierran no sé cuántos años, a ver, voy a hacer la cuenta, de Neptuno dando toda una vuelta, ¿ok? Es muy diferente. Imagínense que serían 15 años por los 12 signos, 180 años. Se está cerrando un ciclo de 180 años donde algunos de nosotros ni siquiera existíamos cuando esto empezó. Por eso se está hablando tanto de un final de los tiempos, de un cierre del ciclo de la humanidad, pero no quiere decir que nos vamos a morir todos, que va a venir un meteorito y que va a explotar el planeta o que va a venir un apocalipsis. No sé, yo eso no lo sé. Yo lo que sí les puedo decir es que hay un cierre de cómo somos humanos en la Tierra. Y no pasa el 7 de septiembre. El 7 de septiembre es un momento de colapso de algo que ya viene cerrándose y tampoco quiere decir que el 8 de septiembre empezamos una nueva historia. No, ese 7 de septiembre es un punto en el tiempo, en el espacio-tiempo que marca, bueno, de acá para atrás
todo se terminó colapsando y ahora termina de desintegrarse porque el año que viene empieza a iniciarse algo nuevo. El año que viene ya se vuelven a instalar Saturno y Neptuno directos en Piscis, entran en Aries a finales de enero y principios de febrero, ambos vuelven a instalarse en Aries y ahí ya se quedan, por 3 años se queda Saturno, por 15 años se queda Neptuno. Ya se instala algo muy, muy fuerte. Uno que tiene que ver Neptuno con la visión de la humanidad, con el inconsciente colectivo. Y el otro que es Saturno, que es qué forma le vamos a dar en la sociedad, cuáles van a ser las nuevas convenciones sociales, las nuevas autoridades, las nuevas instituciones, la nueva forma de organizarnos. Quizá no haya instituciones, no haya autoridades, no haya gobierno. Dios lo sabrá, pero no es que pasa en febrero que de repente ahí se está gestando algo importante, ¿ok? Y después Urano, que está en Géminis, se va a retrogradar en Géminis hasta el 6 de hasta el noviembre. El 9 de noviembre o el 11 de noviembre, no recuerdo bien, a principios de noviembre, Urano retrogradando se devuelve a Tauro. Vuelve a estar donde estuvo los últimos 7 años, terminando de integrar esa revolución del valor, del dinero, de las finanzas, de la economía, del mundo material, de los recursos naturales, de las fuentes de energía, del cambio climático, de todo lo que tenga que ver con el dinero electrónico, o sea, con pasar del dinero material al dinero virtual, de todo lo que tiene que ver con qué es importante para mí, cómo disfruto yo, cómo voy a mi ritmo, esa revolución de mi propio ritmo natural, esa revolución de lo que para mí es valioso y es importante y de mi propia autoestima y de cómo yo me doy estabilidad material en un mundo que está totalmente en cambio, ¿ok? Entonces, es un cierre de año post-eclipses, que marcan un antes y un después. Es un cierre de año que es terminar de integrar todo lo que estuvimos habitando antes, terminar de integrar las lecciones, como si fuera un repaso final, ¿ok? Entonces puede que haya muchos, como dicen, déjà vu, muchas cosas de, uff, siento que estoy como estaba a finales del año pasado, ¿no? O septiembre, octubre, noviembre, porque ya en 19 de noviembre Plutón entró en Acuario, ¿no? Ya estaba empezando a haber un poco de energía nueva. Entonces puede que haya un poco de déjà vu o de sentir que hay algunas situaciones que vuelven, ¿para qué? Para que yo termine de integrarlas, porque cuando los planetas están retrógrados y se devuelven a viejas energías, es como, bueno, te mostré hacia dónde te estoy llevando lo nuevo, Saturno, Neptuno en Aries, Urano en Géminis, Júpiter en Cáncer, Plutón en Acuario, ahora devolvámonos un poco a lo que era antes, pero diferente, porque Plutón sigue en Acuario, Júpiter sigue en Cáncer, pero Urano se devuelve a Tauro, Saturno y Neptuno se devuelven a Piscis. ¿Qué pasaba ahí, no? ¿Qué cosas terminaste de integrar ese cambio? ¿Terminaste de entender tu revolución de valor? ¿Terminaste de aprender a mover lo inamovible? A soltar la terquedad de lo que era valioso, de aquello en lo que vos basabas tu estabilidad material. Terminaste de entender que esa estabilidad material no existe más, que hay otra forma de buscar la estabilidad, o de dártela. Terminaste de entender de que hay un cierre a nivel de todo lo que es el mundo espiritual, el alma, los sueños, los ideales, la falta de esta cosa de idealización o romantización, todo lo que es el inconsciente colectivo y sanar los ancestros, los patrones, bueno, todo esto que estuvo pasando la última época de muchos años de la New Age, de sanar mi linaje, de sanar mi árbol, de sanar las memorias de dolor, de entender, mirar para atrás y aprender de todo lo que se vivió, soltar el juicio. Bueno, ahora toca empezar otra historia, pero primero tenemos que terminar de integrar esto, ¿ok? Entonces un cierre de año donde vamos a sentir como que vuelve un poco ese halo de nostalgia de lo que fue, de lo que habitábamos antes, pero para un adiós. Esto es como cuando terminamos y nos volvemos a juntar con alguien para decir, bueno, este es el cierre, es un cierre polite, ¿no? Es como diplomáticamente nos juntamos para decirnos adiós. Hubo un momento de eclosión, de pelea, de disputa o de decir hasta acá llego o hasta acá llegamos. Después nos juntamos y decimos, che, estuvo bueno, gracias por esto, aprendí aquello. Bueno, vos ahora para dónde vas, bueno, yo voy para allá, yo voy para allá. O sea, hay un momento así, ¿ok? A finales de año. Bueno, ahora yo les voy a mostrar la carta del momento y con eso, por más que la carta del momento no representa el final de año, voy a usar eso porque hay algunos aspectos que quiero contarles
un repasito, y por qué la temporada de eclipses es un momento donde habla la vida, ¿ok? Así me gusta a mí entenderlo, como es un momento donde la vida habla, donde cosas que estuve yo moviendo, activando, aprendiendo, equivocándome, eligiendo, dejando de elegir, etcétera. Bueno, ahora empieza a cuajar todo lo que estuvimos viviendo estos últimos años y es un momento de eso, ¿no? De un gran final, un gran logro, una gran trascendencia o graduación de algo, un gran momento de decir, sané esta situación, logré trascender esto, algo de mucho tiempo, ¿eh? No algo de, no, algo a lo que hace rato que venimos trabajando y tratando de aprender y de entenderlo y de comprender el detrás de eso y de sanarlo y de soltarlo y de rendirnos y de abrirnos al misterio de la vida. Eso es Piscis. Bueno, ahí hay un gran final, porque cuando hay un eclipse total de luna llena en Piscis, hay un corte total con un patrón repetitivo, con energía pisciana, con energía de falta de sanos límites, con energía de confusión, de falta de visibilidad, de punto ciego, de falta de sentido realista, donde estábamos quizás idealizando, romantizando algo, donde realmente hay algo del alma, que el alma vino a aprender, a trascender una lección, un asunto, donde todos somos un poco piscianos, que ahora llega a un gran cierre. Es un momento de graduación o de, bueno, en la próxima vida vemos, por acá cortamos, se corta este patrón, se corta esta repetición, se eclipsa una energía femenina. Obviamente pueden partir muchas almas, es un eclipse muy fuerte. Cuando es un eclipse total de luna llena, es un momento de pico emocional, de final emocional, por un gran logro, por una gran satisfacción y completitud a nivel del alma o por un gran cierre del alma, ¿ok? No tiene que ser terrible, simplemente es lo que es. Y creo que a nadie va a sorprender, casi que la vida nos está mostrando, bueno, acá algo tiene que cerrar con fuerza, necesito cerrar esta puerta con fuerza porque quiero que entre otra data, porque mi alma me quiere contar otra historia, hay otras cosas que transitar de acá en adelante y por eso, en sintonía con este Neptuno en Aries, que va a empezar una nueva historia, bueno, todo lo que es Piscis está regido por Neptuno. Si Neptuno está empezando una gran historia, un nuevo viaje alrededor de los signos, claramente lo que está en Piscis se tiene que cerrar con fuerza, ¿ok? Por eso se devuelven tanto Saturno como Neptuno a Piscis, a estar ahí para coronar ese momento. Eh, es un gran, gran final, ¿ok? Un gran aprendizaje, una gran lección del alma que termina. Entonces van a suceder, se van a precipitar, porque eso hacen los eclipses, aceleran los tiempos, se precipitan las cosas de manera que caiga cada cosa en su lugar. Por eso a veces, si estamos muy alejados de nuestro camino de vida, el eclipse trae situaciones que sentimos que nos empujan o que de repente ¿no? nos hacen saltar a algo porque por ahí estábamos demasiado lejos de donde nos toca estar. O quizás estamos más o menos en sintonía y es apenas un ajuste que decís como un clic, ¿no? Alguien me dio el empujoncito que me faltaba para cerrar, soltar, rendirme, trascender, sanar, lograr también, porque también es lograr. Las lunas llenas son cosechas y esas cosechas también son finales emocionales. Pueden ser según como cada quien lo esté viviendo, ¿ok? Y lo que sí tenemos que entender es que eso es bien. O sea, el primer eclipse es muy, muy del alma. Puede ser que no lo entendamos como seres humanos, acá como Virgo, desde el punto de vista Virgo, puede ser que no podamos entender por qué pasó, para qué pasó, porque eso es lo que tiene Piscis, es muy misterioso, nos trasciende nuestro ser humano, ¿ok? Porque es del alma, es algo más grande, tiene otra lógica que acá como seres humanos por ahí no podemos comprender, ¿ok? Y a veces nos lleva tiempo comprender. Pero estos son los tiempos del alma. Está viendo un final de los tiempos de tu alma. Y este final no es que pasa el 7 de septiembre, sino que ya a partir de este fin de semana, que hay una luna nueva en Virgo, grado cero, que es la puerta del nodo sur, porque todo lo que es energía Virgo del 0 al 29 es nodo sur, es la zona de limpieza, de soltar, de resetear, de hacer lugar, de alivianar, de cambiar la forma en la que usamos la energía Virgo para organizarnos, planificarnos, dar servicio, gestionar nuestro tiempo y nuestra energía, trabajar, comer, dormir, bañarnos,
habitar los espacios que habitamos. Bueno, ahí se está haciendo toda una limpieza y entonces toda esta zona del 0 al 29, donde justo en el grado 0 hay una luna nueva que es como decir, chachán, chachán, arranca la temporada de eclipses. A los 15 días tenemos el primer eclipse, el 7 de septiembre, y a los 15 días, el 21 de septiembre, el segundo eclipse, que es un eclipse parcial de Sol en Virgo. Es un gran inicio porque es una luna nueva en Virgo, Sol y Luna se unen en Virgo, pero hay un eclipsamiento parcial de Sol, o sea que hay un corte gradual con una energía masculina, con una forma de ser, con una conciencia de usar esa energía Virgo, ¿ok? En un grado súper karmático, o sea, en un grado de cierre, grado 29. Es que terminar de entender que esto ya no puede seguir habitándose y usándose de esta manera. No puedo seguir con esta rutina, con este trabajo, con esta manera de habituarlo, de habitarme, de estar, de gestionar, ¿ok? De planificar. Entonces, tenemos dos lunas nuevas. La primera es una luna nueva que inaugura la temporada, la segunda es el segundo eclipse, el 21 de septiembre, que además justo es el momento de cambio energético, equinoccio de primavera o de otoño. Pero bueno, en el medio tenemos este primer eclipse que es para mí el eclipse estrella del momento, el que más por ahí vamos a sentir, el más caótico, el más inentendible, y todas esas situaciones se van a ir acelerando hacia el 7 de septiembre. No es que el 7 de septiembre me pasa algo, no. El 7 de septiembre, energéticamente, la luna y el sol están en ese eclipse, el sol ilumina desde Virgo, la luna llena en Piscis, grado 15, viene en el medio de la zona del nodo norte. Entonces, es como bien en el centro de ese eje y de esos nodos, sur, norte, Virgo, Piscis, que se da esta conversación entre los luminarios y lo que era inconsciente, lo que no se veía, esos patrones se ven a toda luz y se cortan de cuajo. Es un eclipse total, es un corte total con eso, ¿ok? No es como el segundo eclipse que es parcial y entonces vemos que va a ser un corte gradual, que poco a poco vamos a ir soltando esa forma de habitarnos, esa forma de trabajar, esa forma de tener distintos hábitos cotidianos, etcétera. No, esto es un corte total. Entonces son situaciones que sacuden completamente y cortan completamente con esa energía en esa área de tu vida. Bueno, a ver, vamos a ver, seguramente tengo puesta mi carta. Vamos a ver acá la carta del momento. Quiero ver, espérenme un segundo. Carta del momento. Vamos a mirar la carta del momento para hablar de todo esto. Vamos a agrandar acá. Vamos a agrandar un poquito acá. Bueno, justo hoy estoy grabando esto Hoy es jueves, estoy perdida. Sí, creo que hoy es jueves. Hoy es jueves 21 de agosto. El sol se está yendo. Digo bien, sí. El sol, acá está el sol, se está yendo de Leo para entrar en Virgo. Todo esto es nodo sur y todo esto es nodo norte. Esta es la energía Piscis, esta es la energía Virgo. Virgo es como una M con la colita hacia adentro y Piscis es como dos paréntesis. Fíjense, ¿no? El puente entre algo que cierra y algo que inicia. Bien Piscis. La síntesis entre dos ciclos. Eh, Acá está Neptuno, que parece un tridente. Y acá está Saturno, que es como una cruz con una pancita. Ambos están retro, fíjense. A ver, voy a hacer un zoom. Fíjense que están ahí devolviéndose a Piscis, ¿ok? Saturno ya para septiembre está en Piscis, para el eclipse, para los eclipses digo, y Neptuno entra en octubre acá, ¿ok? Post eclipses. Y Saturno despierta acá en el grado 27 de Piscis, finales de noviembre, creo que el 28 de noviembre, y Neptuno despierta en el grado 29 de Piscis, o sea, solo entra un gradito, el último grado de Piscis, despierta directo en Piscis el 10 de diciembre. Y entonces ambos van a estar directos en Piscis hasta enero, que Neptuno en enero vuelve a estar en Aries, y febrero que Saturno vuelve a entrar en Aries. Y ahí ya se quedan, ¿ok? 15 años Neptuno, 3 años Saturno. Lo que les decía de Plutón en Acuario. Plutón ya está en Acuario,
Está ahí en el grado 1 con 58. Va a estar acá 20 años, próximo ciclo de vida, súper importante en 20 años, imagínense, con todas las cosas que pasan en poco tiempo ahora, en 20 años no sé ni dónde vamos a estar, ni si vamos a estar. Júpiter está en Cáncer, viene en la mitad. Júpiter va a avanzar hasta el grado 25, hasta donde está ahora Venus, pero después va a retrogradar, y recién el año que viene vuelve a arrancar directo acá en el grado 15. Va a estar retrogradando un montón acá Júpiter. Pero bueno, Júpiter está en Cáncer hasta mitad del año que viene, eso es un hecho. Es otro que no se mueve de lugar, como Plutón no cambia. En cambio los otros sí, entraron en Aries, se devuelven a Piscis. Urano, que es esta antenita, está en Géminis, va a llegar al grado 2 y se va a devolver, va a empezar a retrogradar el 6 de septiembre, justo un día antes del eclipse, y se va a devolver a Tauro, ¿ok? Y va a llegar al grado 27 de Tauro, y va a volver a entrar en Géminis en abril. Bueno, y se va a quedar acá desde abril de 2026, 7 años acá en Géminis, ¿ok? Y esas son las nuevas energías. Entonces, vos tenés que entender que hay un cambio energético en qué áreas. Bueno, si esta fuera mi carta, por decir algo, bueno, yo entiendo que hay un cambio grande, un par de aguas, por el nodo sur en Virgo y el nodo norte en Piscis. Está habiendo un cambio muy importante de cuerpo y alma en el eje casa 11, casa 5, o si es respecto de mi sol, si este fuera mi sol, casa 2, casa 8, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo tengo el sol acá, lo tomo como casa 1, punto de partida, esta es la casa 2, respecto del sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donde está el nodo norte es casa 8. 2, 8. Soltando la 2, reseteando la 2, cómo habito la 2, cómo organizo la 2, y la 2 es dinero, recursos económicos, fuentes de recursos, receptividad, mis tiempos naturales, mi sensualidad, mis 5 sentidos, mi estabilidad material y autoestima. Y la 8 es cómo todo eso yo lo llevo al compartir con un otro, a potenciar mis valores, mi estabilidad, mi dinero, mis bienes, con un otro, mi intimidad extrema con un otro, terapia, convivencia, sexualidad, psiquis, fusión de bienes, división de bienes, herencias por muertes, crisis. ¿Ok? Hacia eso me quiere llevar la vida. Si esta fuera la carta de una persona y yo tuviera el sol en Leo, ¿ok? Esto le puede servir para la gente de Leo. Eh, Ahora, si yo eh, miro desde mi ascendente, si esta fuera la carta de una persona y tengo el ascendente en Escorpio, bueno, ¿qué se está transformando? Me está pidiendo que resetee mi casa 11, que esto para mi sol en Escorpio funciona igual también, es mi casa 11, la zona de amistades, proyectos creativos en equipo, comunidad, colectivos de pertenencia, audiencia. Bueno, tengo que aprender a utilizar, a habitar esto de otra manera, a brindar un servicio distinto, de otra forma, a organizarlo diferente, a dar un servicio de manera diferente, tengo que soltar un poco el apego al control, a la perfección, parálisis por análisis a la hora de conectarme con mis amistades, grupos de pertenencia, comunidad y audiencia, y tengo que moverme a el caos creativo, la guía del alma, aunque no la entienda, y es más abstracto, en mi casa 5 que es, bueno, cómo disfruto la vida, cómo le doy sentido a mi vida, mostrándome cómo soy, cómo me comparto cómo soy, quién siento que me ve, me quiere, dónde yo estoy queriendo, amando, disfrutando, riendo con otros, dónde estoy creando, dónde estoy exponiéndome, dónde estoy ocupando mi lugar, dándome el permiso de ser quien soy desde el alma, ¿no? Desde aunque sea desordenado, caótico, inentendible, no sea lógico, bueno, acá hay un llamado del alma. Esto si fuera la carta de una persona, para que entiendan que yo lo primero que haría es ver a dónde acontecen los eclipses para entender que ahí hay un par de aguas, ahí hay un nuevo orden, un nuevo inicio, ¿ok? Un cierre de cómo soy humano en este mundo y hacia dónde el alma me está llamando a que vaya, aunque no entienda nada, ¿ok? Aunque no tenga lógica o no tenga un sentido para mí como ser humano, desde Virgo, ¿ok? Ahí está habiendo un cambio. Desde mi sol, casa 2, moviéndome a casa 8, desde mi ascendente, de la casa 11, moviéndome a la casa 5, ¿ok? Volver a mi brillo personal, volver a lo que me da sentido a mí, soltar eso que yo estaba dando como servicio a la comunidad por ser quien soy y volver a conectar con un nuevo sentido de ser, con un nuevo brillo personal, una nueva forma de disfrutar la vida para poder volver a ponerlo al servicio de la comunidad, ¿ok? Bueno.
Eh, Miraría primero eso. Después lo otro que miraría para entender lo que está pasando es Saturno, no, primero Plutón. Plutón en Acuario, lo que hay de todo esto que yo les estoy hablando en grande, o sea, de esta gran estructura que está cambiando de energía de tierra y agua, porque Plutón estuvo en Capricornio, porque Urano estuvo en Tauro, porque Saturno y Neptuno estuvieron en Piscis, que se mueve a aire y fuego, porque Saturno y Neptuno entraron en Aries y se van a quedar ahí a partir del año que viene, porque Urano entra en Géminis nuevamente a partir del año que viene, porque Plutón está en Acuario, aunque se llama Acuario es de aire. Bueno, para entender esto, yo miraría dónde están estos personajes en mi carta natal. Entonces, miren, les voy a dar un ejemplo con mi carta. Esta es mi carta natal. A ver, voy a achicar un poquito y esta la voy a cerrar. Miren, esta es mi carta natal. Voy a achicar un poquito más. Ahí. Si yo miro los eclipses, digo, ¿a dónde pasan los eclipses? Bueno, voy a tener un gran cierre en mi casa 10 respecto de mi ascendente, es casa 10, grado 15 acá, viene en el medio de lo que es mis metas a largo plazo, procesos que me llevaron mucho tiempo, todo lo que tiene que ver con la energía padre, con la energía de autosostén, de ser adulta, de mis metas a largo plazo, de mi vista pública, de quién soy en sociedad. Bueno, ahí hay un gran cierre, se cierra una puerta con mucha fuerza, ¿ok? Hay un gran logro o se trasciende algo muy profundo a nivel del alma respecto a esta casa 10, que son todos los procesos que llevan mucho tiempo, energía, inversión, ¿no? Igual que Piscis también son grandes ciclos. Para aprender a ser humana, para aprender a sostenerme, para aprender a ocupar un lugar en la sociedad, para aprender a, en términos de vocación y profesión, bueno, ahí y donde se da la luna nueva en el grado 0 y la luna nueva que es eclipse parcial de sol en el grado 29 de Virgo, zona del nodo sur y lo que necesito soltar, familia, hogar, raíz, base, casa, mudanzas, linaje femenino, la madre. Entonces tengo una luna nueva simple acá que me dice, bueno, empieza la temporada de eclipses, empieza el sol a mover y iluminar el nodo sur, todo lo que necesita ser reorganizado, reseteado, limpiado, soltado, purgado. Nodo sur es un poco plutoniano también el nodo sur, es como purga, suelta, limpia, resetea, es como un agujero negro que se lleva algo y nos deja una nueva energía Virgo. Y tiene mucho sentido. Yo estoy viviendo justo un cierre de ciclo muy grande con temas de familia. A mí me tocó ser administradora de temas familiares en todos los sentidos, gestionar muchas cosas, planificar, organizar, aprender a ver las prioridades. O sea, yo tuve que realmente cuestiones de bienes familiares, cuestiones de como maternar a una de mis hermanas, ¿no? En el sentido de hacerme cargo de ser su tutora por mi hermana más chica Sole, gestionar muchos papeles. Yo digo que me volví una inmobiliaria, una acompañante terapéutica, una arquitecta, una abogada. Aprendí de todo, porque me tocó un proceso muy fuerte que empezó hace muchos años, casi les diría lo que fue la entrada de Urano en Tauro, porque Urano entró en Tauro justo 2018, cuando fallece mi mamá y empieza todo este proceso. Entonces, bueno, hubo toda una sacudida acá y ahora que estoy terminando, ya encontré un hogar y le generé una nueva estructura a Sole, mi hermana más chica, ya estoy terminando de organizar todo ese tema, estamos con los últimos trámites, las últimas cosas, ¿no? De todo lo que se está haciendo acá para soltar esto y poder moverme acá. Pero para eso también tiene que haber un gran final acá, porque yo necesito moverme a una nueva, a un nuevo sentido de mi alma y de mi ser, a un nuevo llamado vocacional, a una nueva profesión o a un nuevo ciclo en mi profesión o a un nuevo rol en la sociedad, una nueva forma de, nuevas metas, nuevos sueños, nuevos ideales en mis metas a largo plazo. Quizás lo que yo hasta antes tenía como metas y lo que yo soñaba, ahora por todo lo que he vivido ya no sueño lo mismo, no tengo los mismos ideales y no me pienso como adulta responsable de la misma forma, y no me pienso vocacional o profesionalmente de la misma manera, ¿ok? Pero bueno, si yo lo miro desde mi sol en Escorpio, esto que está pasando se da un gran final en mi casa 5 porque si tomo esto como casa 1 donde está el sol, 1, 2, 3, 4, 5.
el gran final para las personas de Sol o ascendente en Escorpio viene por el lado de la casa 5. Es un gran cierre del alma en cómo yo era muy pisciana, o sea, no tenía claros mis sanos límites, no era organizado, era todo lo contrario a Virgo, o sea, me faltaba organización, me faltaba borde, me faltaba sentido crítico, realista a la hora de enamorarme, a la hora de practicar un hobby, un don o talento, a la hora de darme mi permiso de ser, a la hora de conectarme con mi brillo personal, a la hora de jugar, reír, disfrutar con los otros, era todo un poco caótico, con falta de borde, con falta de sanos límites, muy romantizado o idealizado el área, ¿no?, de la casa 5 respecto a mi sol en Escorpio. La zona de los hijos también, porque Piscis tiene que ver con las infancias y también puede ser que alguien que es de Escorpio y soñó siempre con ser mamá, logre ser mamá, quede embarazada o tenga un hijo en este momento, si está embarazada, se adelante el parto, porque se adelantan partos y partidas en los eclipses siempre, sobre todo en los de luna llena, ¿ok? Porque la luna tiene que ver con la maternidad, con los ciclos, con la vida, con el cuerpo, con las emociones. Entonces, siempre que hay eclipses de luna, se adelantan partos y partidas. O puede ser que una persona suelte el sueño de ser madre porque se da cuenta de que por ahí, bueno, tomando un sentido crítico de la realidad Virgo, bueno, ya no cuento con las condiciones o suelto un poco ese anhelo y me entrego a un nuevo anhelo del alma, un nuevo sueño, un nuevo ideal. También con los amores, con los dones y talentos, con lo que yo quiero ser, cómo quiero ser vista, cómo quiero permitirme ser y que los demás me vean, cómo me voy a compartir mi autenticidad y mi corazón y cómo voy a disfrutar la vida, cómo le voy a dar un nuevo sentido del ser a mi vida, a estar viva, a estar acá. Hay un gran cierre que puede impactar mucho a nivel del cuerpo porque está la casa 5 respecto del Sol, le vuelvo a decir porque acá van a ver, acá dice 10, sí, pero respecto del Sol, si lo tomo como punto de partida, 1, 2, 3, 4, 5, es la zona de vitalidad, de energía, ¿ok? La zona donde yo lleno mi tanque energético. Las personas de Escorpio, de Sol ascendente, pueden estar sintiendo que se está yendo la energía por ahí, que cuando me comparto, que cuando me muestro, que cuando soy auténtica, parece que algo se me escapa, que algo se me va de las manos, que no tengo claridad en cómo lo hago, que me expongo demasiado o que me estoy compartiendo mi autenticidad y poniendo mi corazón en lugares donde no hay un de vuelta, donde no tengo, donde estoy idealizando, romantizando algo o a alguien. Bueno, entonces ahí vamos a estar en un cierre, en una boom, en un disolución total o grandes sueños que se logran que me hacen sentir viva, feliz, dichosa o dichoso, ¿ok? Pero puede ser en esos dos extremos, ¿no? Como de gran completitud o de gran disolución, donde se me termina de ir la energía por algún lado, donde también muchas energías femeninas pueden dejar este mundo, obviamente, puede pasar, sobre todo si alguien está ahí. De hecho, yo les cuento que justamente por estar cerrando este ciclo familiar desde el año pasado, que estoy en un proceso muy físico, con temas de sangre, familia, justo casa 4, hubo un desorden importante cuando entró todo esto el nodo sur en Virgo, marcó un desorden importante en mi sangre, en los componentes específicos de mi sangre, y tuve que hacer un montón de averiguaciones, y por acá puede ser esto, puede ser aquello, bueno, un montón de causas posibles, todo un proceso que se está volviendo, o sea, es lento, ¿eh? No se está volviendo muy largo, está mal que diga eso porque no es así. La verdad que ha sido paso a paso, con tiempos de por medio, ¿no? Como con ciclos de 2 meses, análisis, ver, chequeo, bueno, tratamiento, bueno, 2 meses, bueno, chequeo, bueno, tratamiento y así. Y me ha enseñado mucho de proceso. Y y bueno, y estar cerrando ciclos muy importantes, ¿no? También volví a ver a mi papá después de muchísimos años, sanando mucho ese vínculo con mi papá y ordenando mucho el vínculo con la casa madre, ¿no? La familia de origen, diría yo. Bueno, así que súper sentido para mí, no sé para Escorpio, los Escorpios cómo lo están viviendo, si está tocando estos temas, si les resuena, me comentan. Y entonces yo qué miro en mi carta, bueno, digo, bueno, a ver, ¿a dónde Urano estuvo en Tauro atravesando ciclos de cierre y de inicio desde 2018 a 2024 para mí, ¿ok? Y este año, bueno, un poquito de 2025, y este año Urano entró en Géminis.
Para mí sigue estando en mi casa 1 respecto de mi ascendente, porque yo tengo mucho Géminis, porque tengo un ascendente tardío en Tauro, en grado 18 ya. Entonces parte de mi casa 1 la tengo con Géminis. Pero respecto de mi Sol en Escorpio, esta es la casa 7, si esta es la 1, esta es la 7 y esta es la 8. Entonces, Urano está revolucionando, justo empecé terapia, retomé terapia después de mucho tiempo, estoy haciendo mucho tratamiento con temas de trauma que tienen que ver con la casa 8. Yo estoy hablando mucho del relato, ¿no? Del relato, de esa zona interna, de los miedos, de lo que hemos vivido a nivel intenso emocional, de las cosas que nos han marcado. Por ejemplo, estoy volviendo a reparar en el trauma del momento en el que fallece mi mamá, no porque la muerte de una madre sea traumático, sino porque la forma justo en la que sucedió y la velocidad en la que sucedió lo de mi mamá para mí fue muy traumático, estuve sola con ella, ¿no? El trauma tiene ciertas como condimentos, ¿no? No es que todo es traumático, no toda muerte es traumática, la muerte es parte de la vida. Pero bueno, la forma en la que sucedió todo a mí me dejó una marca muy fuerte y bueno, estoy trabajando eso en terapia. Entonces Urano en Géminis viene a romper con un relato, con una forma de contarme quién soy yo cuando estoy en crisis, en la forma de conectarme o de relatarme mis miedos más profundos, las emociones más intensas, mi intensidad emocional, mi sexualidad, mi intimidad con un otro. No solo tema terapia, también está revolucionando el relato, lo que yo me digo, qué me cuento o cómo uso mi mente y mi comunicación para conectarme con un otro a nivel íntimo, qué me pasa cuando estoy en convivencia con alguien, cuando estoy dividiendo bienes, cuando estoy fusionando bienes, cuando digo, bueno, vamos a vivir juntos, bueno, nos vamos a separar. Todos esos procesos de crisis y transformación de la casa 8, muertes, duelos, herencias, bueno, ahí está Urano revolucionando trámites, relatos, terapia, comunicaciones, forma de conectarse, temas con hermanos, tema de papeleo, tema de comunicaciones. Urano va a revolucionar, interrumpir, actualizar, acelerar todo eso para Escorpio de Sol o ascendente, lo digo, ¿no? Porque justo el ejemplo que estoy dando, yo soy de Escorpio de Sol. Respecto de mi ascendente en Tauro, o las personas que son de Sol ascendente Géminis, está revolucionando a uno, ¿no? El relato de quién soy yo, cómo me cuento, cómo me comunico, cómo me expreso, cómo me afirmo a través del pensamiento y la palabra en mi propio territorio personal, en la iniciativa, en el instinto, ¿no? Cómo estoy conectando con eso. Bueno, Urano está interrumpiendo y revolucionando para romper con una manera de iniciar desde la palabra, desde el pensamiento o de emprender desde una idea y hacerlo distinto, pero vamos a tener 7 años para transitar eso. Pero bueno, el cambio está ahí, ¿ok? Entonces, en mi caso sigue estando en casa 1 esta vuelta de Urano de Géminis a Tauro, pero la energía es muy distinta, es cómo yo me valoro, me planto, me establezco, me sostengo, a cómo yo me cuento, me relato, me comunico y me conecto en ese territorio personal. Esto hablándolo específicamente en mi carta, ¿no? Eh, entonces yo digo, bueno, acá hay un cambio de era, ¿no? Hay un cambio de energía muy fuerte que me va a atravesar a mí como persona, en mi iniciativa, en mi emprendimiento, en mi propio territorio personal, en mi aspecto físico. De hecho, estoy pensando mucho, ¿no? En esto de también el aspecto físico. Eh, Hay un cambio, estoy justo con los 40, así que hay un cambio muy fuerte también en todo sentido como mujer. Eh, entonces eso lo voy a vivir, ese cambio, ¿no? De la tierra al aire. El otro lugar donde está viendo un cambio, y en el caso de Scorpio sería casa 8. Pasar de la casa 7 Tauro, a la casa 8 Géminis, ¿ok? Eh, la estabilidad y la seguridad y la autoestima en la relación con un otro, pareja o socio, a el relato de cómo yo me cuento esa fusión extrema con un otro, ese ir a morir en la fusión con un otro en el sentido de que muere el yo para renacer a una nueva forma de ser cuando yo me entrego a un otro, cuando yo confío en un otro, cuando yo me comparto en intimidad extrema con un otro, sea socio, pareja, convivencia, muerte, duelo, terapia, sexualidad, ¿ok? Fusión o división con un otro. Ahora, ¿qué otra cosa miramos? Plutón en Acuario. Bueno, Plutón sobre todo que rige Escorpio, obviamente, a mí me está interpelando muchísimo porque además las personas que somos de la época de Plutón en Escorpio, del principio de Plutón en los primeros grados de Escorpio,
está haciendo una cuadratura con el Plutón de tránsito. Plutón está transitando por Acuario, para Escorpio, Acuario es la casa 4, 1, 2, 3, 4, familia, hogar, base, ¿ok? Raíz. Plutón está entrando a mostrarnos todo lo que está totalmente descompuesto, lo que se está descomponiendo, lo que se está pudriendo, lo que ya tiene mal olor porque está en un proceso de muerte total, en lo que era la base de estabilidad y seguridad emocional, en ser el distinto, en ser la oveja negra, en traer como la innovación a la familia, la nueva tecnología a la familia. Yo, por ejemplo, en mi casa soy la única que tuvo computadora, la única que tuvo todos los primeros adelantos tecnológicos y conexión con la tecnología los tuve yo en mi casa. Nadie más. De hecho, mis viejos creo que, mi papá recién ahora creo que tiene WhatsApp, celular, mi mamá nunca llegó a usar el WhatsApp, el celu prácticamente. Yo se lo había instalado, me acuerdo, en una época y nada, se rompió el celu. En mi casa, o sea, no había computadora. La primera computadora la tuve yo gracias a que, bueno, estaba estudiando y mis viejos hicieron el esfuerzo para poder darme ese adelanto, esa ayuda para estudiar. Eh, Hay algo de los adelantos tecnológicos de ser diferente, de traer una estructura distinta, de funcionar diferente, de vincularse con la familia de manera distinta, que tenemos las personas de Escorpio por tener Acuario en casa 4. Plutón ahí, que es nuestro regente, está entrando a cuadrar nuestro Plutón natal y decir, ok, hay una tensión entre lo que yo vine a transformar y lo que se está transformando de base, que hace que estemos en un momento a veces, ¿no?, de crisis, de pensamiento de transformación, de muerte y resurrección muy fuerte, donde lo que está hackeando esa transformación personal es la transformación de base que estamos viviendo de lo que es familia, hogar, base, estabilidad emocional, casa, dónde vivo, con quién vivo, cómo vivo. Entonces, bueno, eso es un proceso que va a pasar por acá durante 20 años, así que tenemos las personas de Escorpio de solo ascendente en general y encima quienes nacimos con Plutón a principios de Escorpio, vamos a vivir este proceso durante un tiempo hasta que Plutón salga un poco, avance mucho más en grados y bueno, deje de cuadrar tan fuerte a nuestro Plutón natal, pero de por sí, o sea, es todo un proceso de 20 años muy fuerte a nivel de base de estabilidad y seguridad emocional, ¿ok? Entonces va a mostrar ahí la sombra de lo acuariano, la sombra de lo que es ser diferente, actuar distinto, vincularme distinto, o encontrar en mis amistades o grupos o colectivos de comunidad mi familia, mi estabilidad y seguridad emocional. Bueno, eso va a ser todo un proceso de muerte y resurrección muy fuerte, de crisis, que va a estar durante 20 años ahí transformándonos. El otro cambio importante a nivel de la nueva estructura que yo les digo que se va a instalar el año que viene es Saturno y Neptuno entrando, saliendo de Piscis, entrando en Aries, que fue este año, ahora se devuelven a Piscis, pero para todos en general, ¿no? Era esto de pasar de la parte más espiritual, más abstracta, más interna, profunda, a una parte más de, bueno, iniciativa, supervivencia, el yo, el individualismo, la independencia, la autonomía. Bueno, empieza un nuevo ciclo muy diferente y a nivel de lo social, porque Saturno, que tiene que ver mucho con la estructura social, cómo funcionamos en sociedad, las leyes, las normas, las condiciones sociales para el individuo, para la independencia y la autonomía, y Neptuno, que es, bueno, un poco el hacia dónde nos está llevando el alma humana, ¿no? Los movimientos inconscientes colectivos en términos de guerras, de iniciativa, de territorio, de individuo, autonomía, independencia, de los fuegos, de todo lo que es la parte más instintiva. Se pone un poco picada la cosa, obviamente. Cambia mucho, de estar en Piscis, donde Neptuno en Piscis está en su regencia, está en sus aguas. Saturno en Piscis funciona bien porque es como una estructura que nos hace sentir que tenemos sostén en el medio de lo abstracto, de lo que no entendemos, de lo que nos confunde. Acá ya todo empieza a estar un poco más picado, digo yo, ¿no? Más áspero. Por eso se pone un poco raft, ¿no? Tipo los rafting en el río, se pone un poco picada la experiencia en sociedad, el inconsciente a nivel humanidad, o sea, las cosas que vamos a ver a nivel mundial. Lo vamos a ver mucho por lo que haya, los temas que se muevan en la música, en las películas, en los documentales, todo lo que es lo simbólico, el arte. Ahí vamos a leer un poco a ese Neptuno en Aries que a veces es muy invisible y difícil de detectar. Entonces, ¿qué miro yo? Bueno, desde mi Sol en Escorpio hay un movimiento entre mi casa 5 y mi casa 6. Entonces,
algo está iniciando una nueva rutina, porque casa 6 en Aries está viendo una nueva forma de entender la rutina, de que tenga un sentido la rutina, en qué voy a trabajar, cómo voy a vivir, cómo voy a habitar mi cuerpo, qué voy a comer, cuánto voy a hidratarme, cómo voy a habitarme, en qué espacios voy a estar. Bueno, hay algo acá que se inicia con fuerza, justo va a tocar a mi luna en algún momento, que es mi patrón lunar de supervivencia, mi forma de darme seguridad y estabilidad emocional, el fusible, ¿no? Me hace saltar el fusible, digo yo. Bueno, respecto de mi sol en Escorpio, las personas de Escorpio, sol ascendente, el cambio es que, bueno, estuvimos habitando mucho la casa, trabajando mucho en la casa 5 los últimos 15 años con Neptuno ahí, los últimos 3 años con Saturno ahí. Bueno, ahora vamos a entrar a habitar otra historia, otra lección, otra estructura, todo algo muy diferente en la casa 6 donde solemos ser más independientes, más activos, más de necesitar la actividad física, el movimiento, la acción, lo instintivo, la independencia, la autonomía. Bueno, ahí va a empezar a ver otra historieta que se va a trabajar acá. Entonces, las casas importantes son para Escorpio, por ejemplo, porque soy Escorpio, la casa 6, pero buscá donde tenés a Aries y ahí empieza una historia nueva muy diferente a la que donde tenés Piscis, ¿ok? Eh, también, o si tenés en una misma área, Piscis Aries, justo este corte entre Piscis y Aries está dentro de una misma área, como pasa acá, por ejemplo, que me pasa a mí con Tauro Géminis en la casa 1, bueno, es que va a haber un cambio de energía muy fuerte. Vas a venir de una zona muy etérea, muy abstracta, muy donde nada tenía forma, a que la vida te pida que inicies, que actúes, que te mandes, que sigas tu instinto, o sea, una cosa más de supervivencia, más individualista, más autónoma, más independiente, más de accionar, ¿ok? Entonces el cambio energético es muy fuerte, ¿ok? Aunque esté en una misma área. Eh, bueno, ahora, el otro movimiento importante, además de Saturno-Neptuno, de Piscis a Aries y Urano de Tauro a Géminis y Plutón entrando en Acuario, vamos a tener obviamente a Júpiter en Cáncer, que, bueno, para Escorpio toca toda la zona del extranjero, la visión y la filosofía de vida, todo lo que es estudios superiores, especializaciones, transmitir un saber, o sea, enseñar, trámites legales de visas, ciudadanías para ampliar tus horizontes, para ampliar tu territorio, viajes largos, viajes al extranjero, trabajar, estudiar, vivir en el extranjero, mi horizonte de vida, mi visión de la vida y del mundo, mis creencias. Ahí está Júpiter justamente en la casa 9 respecto del Sol. Si yo tengo el Sol en Escorpio, casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Júpiter está en mi casa 9, ¿ok? Y un poquito de la 10 sería para mi Sol, por mi distribución. Pero en general para todo Escorpio es casa 9 y es, bueno, Júpiter en su casa, porque Júpiter rige la casa 9 y rige Sagitario. Entonces, todas las experiencias de expansión, de crecimiento, de visión de la vida del mundo, de mis creencias, de mi territorio de potencial y de fe y de creer en mí y de mi posibilidad, de mi visión del mundo y de la vida, los está nutriendo, alimentando, cuidando y protegiendo, para que una vez que se vaya Júpiter deje los regalos acá, ¿no? Hay algo que se está sembrando muy profundamente, muy íntimamente, a nivel muy interno, que cuando Júpiter deje Cáncer a mitad del año que viene, seguramente vas a empezar a ver esos brotes, esos regalos que va a dejar Júpiter ahí, ¿ok? Este, con respecto a mi ascendente, por ejemplo, para Tauro sería casa 3. Si yo tengo la energía ascendente o sol en Tauro, Géminis casa 2, Cáncer casa 3. Tiene que ver con mi mente, mi comunicación, mi forma de conectarme, mi contexto cercano, sentir que estoy en casa, que estoy en un territorio seguro, poder nutrir y alimentar mi mente, cuidar mis pensamientos, cuidar mi mente como mi propia casa, como mi propio hogar, que mi espacio mental y mi forma de hablar sea suave, tierna, amable, cálida, y que mi mente sea un lugar habitable, querible, seguro, que sea un refugio mi mente y no un lugar de guerra, ¿no? Así que bueno, es lindo también, ¿no? Empezar a cerrar, a cuidar un poco lo que pienso y lo que digo, y con quién lo digo y con quién lo comparto. De hecho, a mí me pasa que les estoy diciendo que no tengo ganas de hablar todo con todo el mundo, de contarle todo a todo el mundo. Yo antes era muy de compartir mucho también porque con un curso de milagros entendí que nada es privado, que todo está al servicio de todos y que todos estamos al servicio de la vida acá y que a veces nos pegamos mucho al personaje y así, no, yo esto no voy a contar porque si lo cuento,
corazones, no tenemos el control de nada y todo lo que vivimos, pensamos, decimos, compartimos o dejamos de compartir, igual está al servicio de algo mucho más grande. Pero bueno, yo estoy un poco en ese mood de cuidar un poco más, incluso de adentro hacia afuera. Incluso hay muchas cosas que ya no comparto, no digo, y me las quedo conmigo y las cuido un poquito más, le doy más privacidad. Eh, pero bueno, eso, ¿no? También. Y los cambios grandes son estos, ¿no? 20 años de Plutón en Acuario, fíjate en qué área está pasando eso. Para Escorpio es casa 4, para mi ascendente es mi casa 9. O sea, es una transformación, una muerte de todas las ideas a futuro que yo tengo de la zona del extranjero, de enseñar, del saber, de las comunidades que expanden, que me permiten crecer, donde yo puedo habitar mi visión y mi filosofía de vida, los grupos de pertenencia, los colectivos de pertenencia, mis amigos en el extranjero. Bueno, Plutón ahí va a pasar por todo un proceso de depuración de todas esas amistades en el extranjero, lejos, que por ahí estamos en un proceso de muerte, es decir, bueno, hay que soltar esto para moverse más hacia lo cercano. ¿Eh? Puede pasar también eso. Mucha gente del extranjero volviendo, con la que he conectado muy virtualmente, también me está pasando eso. Bueno, está habiendo un proceso de corte acá, de transformación, de muerte, de crisis, de resurrección, ¿no? Donde me cuenta cómo pierdo potencial o cómo me secuestro un poco mentalmente por lo que está lejos, por mis ideas a futuro, por toda la parte más de visión y de futuro y de ideas, ¿no? Como el mental hacia adelante, que me dice Plutón ahí, bueno, a mi ascendente, ¿no? Che, estás perdiendo potencial por esos miedos a lo que pueda pasar, a lo que no pueda pasar, esos ideales o esa visión que tenés. Ahí hay algo que revisar, pero bueno, Plutón va haciendo su trabajo muy lentamente y profundamente, está 20 años acá, así que no hay que volverse loco con eso, lo vamos a ir viviendo, nos vamos a ir dando cuenta poco a poco. Eh, Así que eso, fíjense dónde está Plutón en Acuario en su casa, tanto desde su ascendente como desde su sol. Fíjense mucho desde el sol, porque a veces nosotros vivimos más conscientemente las cosas desde el sol. Puedo estar sintiéndolo más en mi casa 4 que en mi casa 9, ¿ok? Fíjense el traspaso de Piscis a Aries de Saturno y Neptuno, para entender, ¿no? Que está empezando algo a nivel de casa 11, en mi caso, o de mi casa 6 respecto a mi sol, o de mi casa 11 respecto a mi ascendente, que es otra vez grupos de pertenencia, comunidad, colectivo de pertenencia, amistades, ¿no? Todas las experiencias de cambio, de corte con los mandatos sociales. Bueno, acá empieza algo más de vivir más más instintivamente, incluso por motivos de supervivencia o de autonomía, una nueva comunidad, quiero iniciar una nueva, empezar en una nueva comunidad o contexto colectivo de pertenencia. Así que Saturno y Neptuno están marcando acá hacia dónde vamos, pero se van a devolver a terminar lo que estuvieron trabajando acá en casa 10, en mi caso, respecto de mi ascendente, o mi casa 5 respecto de mi sol, de las 5 a las 6 y ahora de las 6 a las 5, o de la 10 a la 11, de la 11 a la 10. Bueno, ese es el movimiento que vamos a tener para cerrar este año, pero el año que viene arranca todo en mi casa 6 o casa 11 respecto de mi sol o ascendente con Aries. ¿Okay? Fíjense dónde tienen Acuario, dónde tienen Aries y dónde tienen Géminis. Esas son las áreas nuevas, aire y fuego. Mientras estuvimos trabajando Capricornio, Piscis, Tauro, los últimos 15 años, 7 años, 3 años, ahora vamos a trabajar todo lo que es Acuario, Aries, Géminis, ¿ok? Por los próximos 3 años con Saturno en Aries, los próximos 15 años con Neptuno en Aries y los próximos 20 años con Plutón en Acuario y los próximos 7 años con Urano en Géminis, ¿ok? Así que tenemos un ciclo largo para trabajar estas 3 áreas, casa 9, 11, 1, 2 para mí respecto de mi ascendente o casa 4, 6, 8, 8, 9 respecto de mi sol, digo bien, ¿ok? Entonces, miren eso. Pero el par de aguas, el final, la bisagra, el antes y después lo marca este nodo sur en Virgo con sus dos lunas nuevas, una que inaugura la temporada de eclipses y la otra que es eclipse parcial de sol, y con el eclipse total de luna llena en Piscis, acá a la mitad de Piscis, así que fíjense ahí, también desde el sol y desde el ascendente, a dónde sucede eso. Bueno, así que yo estoy con cambios muy grandes
pensando en mudarme de ciudad, pensando en, justamente por un proceso de salud mental, Plutón en Acuario también, Urano en Géminis, ¿no? Plutón en Acuario responde a Urano en Géminis. ¿Qué está haciendo esto? Bueno, detonando situaciones de salud mental que yo necesito encarar de una manera totalmente innovadora, diferente, empezar una terapia distinta, porque yo estoy probando una terapia que ya hice y una nueva, y me estoy dando cuenta que la nueva es la que más necesito, ¿no? Este, entonces, bueno, en eso estoy. También estoy en un cambio de residencia, un cambio de ciudad, volver a un lugar, ¿no? Que tiene que ver más conmigo, con quién soy yo y lo que me hace bien, porque como les decía en unos vivos que hice en Instagram, estamos con Urano en Géminis también, cambio y actualización de ambiente, de zona que habitamos, respondiendo a Mercurio en Leo, que estuvo revisando lo que me hace bien, dónde yo realmente puedo ser, dónde me siento feliz, dónde me lleno de energía, porque lo vamos a necesitar, ¿ok? Entonces, a dónde yo me pienso bien, a dónde yo me pienso pudiendo ser, a dónde yo me pienso y me lleno de vitalidad, a dónde yo puedo expresarme desde quien realmente soy. Bueno, estoy pensando en eso, en volver a un lugar donde yo viví muchísimo tiempo, que me hizo mucho bien, que me conectó mucho con mi energía Leo, de creatividad, de expresión, de música, de disfrute, de amistades, de red. También por ese Plutón en Acuario que me muestra que estoy en una ciudad acuariana donde todo está ralentizado, donde todo está súper con esa cosa plutoniana, lenta, de descomposición, y necesito moverme más a la energía Leo, a la energía del sol, del disfrute, de la vida, de volver a sentirme viva. Bueno, entonces por eso un movimiento también de residencia, terminando trámites, cuestiones importantes a nivel familiar para cerrar un ciclo de muchísimos años, de muchas cosas que pasaron, que me dejaron este Plutón en Acuario y que hacen que yo me mueva desde Urano en Géminis a terapia, cambio de ambiente, cambio de hábitat, cambio de a dónde yo recuperar mi sentido del ser, reconectar conmigo, volver a sentirme bien. Entonces, todo este movimiento me está pasando a mí con mi Sol en Escorpio y mi ascendente en Tauro. Bueno, cada quien lo va a estar habitando diferente, ¿ok? Pero bueno, espero que entiendan un poco por dónde va. Eh, Vamos a pasar por una especie de aceleración, de finales, de inicios, de cierres que se van a vivir muy profundo, de sentir como una gran liberación del alma, grandes logros del alma, grandes despedidas del alma, porque es un eclipse total de luna llena en Piscis, y sé que estoy súper pesada, pero porque quiero de todas las maneras posibles hacerles entender hacia dónde estamos yendo. Es muy importante. No es cualquier eclipse total de luna llena. Es en Piscis. Habla de algo muy a nivel de tu ser, de tu esencia. Por eso digo que es muy, muy importante. Porque al final es esa esencia la que nos guía a ser quienes somos y a vivir como vivimos acá en la Tierra y a pasar por las experiencias y a conectar con los vínculos y lugares que vivimos. Entonces, por eso es tan importante este movimiento que hay en el eje Virgo-Piscis, este eclipse tan, tan importante en esa zona donde algo nuevo quiere entrar con fuerza, pero necesitamos tener un cierre bien, bien profundo, bien, bien al hilo del alma, ¿ok? Cuanto mejor lo entiendan, más van a... ¿para qué les quiero decir que lo entiendan? ¿En qué sentido? En que comprendan que todo lo que sea que venga, como venga, aunque no se entienda desde esta lógica, tiene un sentido muy profundo a favor de ustedes, de su esencia, de su alma, ¿ok? No están en las manos de la vorágine de la vida, están en las manos de la vida como inteligencia divina, ¿ok? Y de tu alma como inteligencia espiritual. Todo lo que está pasando es muy sagrado, muy profundo y marca un antes y un después de vida para todo el mundo, en algún área en particular, en algún eje, ¿ok? Bueno, ojalá que llegue esto que les estoy tratando de transmitir y de ponerme de ejemplo y de contarles un poquito de mí para que sepan un poco cómo se puede estar, cómo puede estar tomando forma esto. Pero bueno, a partir de lo que es octubre, sobre todo noviembre, eh, que Urano ya vuelve a Tauro retrogradando, Neptuno va a estar retrogradando en Piscis, Saturno va a estar retrogradando en Piscis. Bueno, todo lo que es noviembre y diciembre es bien un cierre, o sea, de octubre va a ir tomando más fuerza, ya noviembre y diciembre volvimos a la vieja estructura, a cerrar, a despedir, a integrar eso, porque en enero, finales de enero y en adelante, se vuelve a instalar definitivamente lo nuevo, ¿ok? Bueno, confianza, alivianen todo lo que puedan en todos los sentidos,
Y si quizás el sentido, o sea, si están saturados y no pueden alivianar por ningún lado, o sea, no pueden tener una agenda más liviana, no logran hidratarse mejor, no logran comer mejor, no logran dormir bien, no se preocupen porque seguramente eso también tiene un sentido y es que todo tenga que saturarse al punto máximo de todo para que realmente el colapso sea total, para que realmente la liberación sea total y el nuevo inicio sea total. Así que todo es como tiene que ser, ¿eh? No nos... Hay demasiado... Yo veo, estoy pensando mucho, ¿no? Que en Instagram, en todos lados hay demasiadas personas diciéndonos lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, lo que no deberíamos estar haciendo. Si estás haciendo esto es porque no sé qué, si estás haciendo aquello es porque no sé cuánto. La verdad que es agotador. Yo creo que en cualquier momento dejo definitivamente las redes y me quedo solo con YouTube como un canal de transmisión que lo siento mucho más liviano, donde siento menos toda esta cosa. Lo que sí siento mucho en YouTube es mucha gente hablando de inteligencia artificial o usando la inteligencia artificial de manera espantosa, diciendo, sí, sí, tenés esto y esto y esto, sos uno de nosotros. Y esta cosa de querer ser especial, de querer ser bruja o querer ser no sé, alguien que se reencarnó, querer ser, no sé qué alienígena que está encarnado o que está vibrando con los Pléyades o los no sé cuántos, o sea, es un montón de pavadas que siento que son pavadas, sinceramente, que lo único que hacen es jugar con la necesidad de sentirnos vistos, de sentirnos que importamos, con la necesidad de encontrar una respuesta, con la necesidad de encontrarle un sentido a las cosas, porque el nodo norte en Piscis nos trae mucha confusión y falta de claridad y nebulosidad y no comprender, ¿no? Que a veces al ser humano lo hackea mucho, ¿no? El no saber, la incertidumbre, yo lo he vivido en carne propia cuando estuve en esa situación con mi hermana más chica, que no había un horizonte y estábamos buscando hogar y toda nuestra vida se estaba disolviendo completamente. Eso fue en 2022. Ocurrió en mi casa 6 casa 12 justo eje Virgo Piscis, y fue como una muerte total, una cosa de crisis total de mi rutina, de mi día a día, dejé de trabajar, o sea, era el día de la marmota y no tenía fin y no sabes cuándo va a tener fin y encima lo que necesitábamos lograr parecía muy difícil hasta que se logró. Eso también lo viví. Fue tremendo eso, ¿no? Tremendo. Tremendo. Bueno, gente, nada, dejarles un abrazo enorme, me comparten ahí, si hay alguien con el nodo sur en Virgo y nodo norte en Piscis natal y me quiere contar algo, compartir o quiere que hagamos un video especial de eso, lo puedo hacer, que haga un video especial de eso, lo puedo hacer, hablo en plural, yo, ¿quién está conmigo? No sé. Y bueno, seguiremos hablando de todo esto, se viene un cambio inminente, recuerden que todo lo que piensan que va a empezar más adelante seguramente empiece antes de lo pensado y todo lo que piensan que tienen tiempo para cerrar seguramente tengan que cerrarlo más rápido de lo pensado. Bueno, cuando nada es certero, todo es posible. Esa es la frase de este año. Cuando nada es seguro, todo es posible, claramente, y más lo vamos a vivir en esta temporada. Todo septiembre va a ser un antes y un después. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Gaby García Lizalde de Yo Soy Otro Tú. No quería marearlos tanto con lo astrológico, espero haber podido usar más un lenguaje más común en el sentido de no caer tanto en términos astrológicos, sino en cómo se come esto, como me gusta decir, tomado de mi astral, que decía mucho esa frase, se me pegó cómo se come esto, cómo lo vivimos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Porque a veces puede que escuchar tanta astrología maree mucho y lo importante para mí es que entiendan de qué les estoy hablando y no tanto que entiendan astrología. No es un canal para enseñar astrología, aunque puedo estar siendo un poco didáctica para quienes les gusta la astrología, pero yo quiero que esto sea para todo el mundo, cualquiera lo mire y entienda un poco de qué le estoy hablando. Un abrazo enorme. Obvio que van a tener el video del eclipse, el primero y del segundo. Nos vemos.